Bien, mis amados hermanos, hoy quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 39, y quiero hoy enseñar, o mejor dicho, apoyarme en esta enseñanza usando el capítulo 39 del verso 1 hasta el verso 18 del capítulo 39 del libro de Génesis. Y es el pasaje aquel cuando José es vendido en Egipto, y en Egipto un oficial de Faraón lo compra y lo lleva como mayordomo a su casa. Ocurren tres cosas importantes. Por eso el tema de hoy se llama El Señor está contigo. No importa lo que el mundo te esté haciendo, no importa si la enfermedad te ha atacado, no importa si el sistema económico no es adecuado, no temas, el Señor está contigo. Leamos el pasaje, dice así, verso 1 del capítulo 39 del libro de Génesis. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Y preste la atención. Y el Señor estaba con José. No importa lo que el mundo pueda estar haciendo. El punto número 1 es que el Señor esté contigo. Que no se te olvide. Tú puedes estar preso, puedes estar esclavo, puedes estar enfermo, puedes estar en una situación económica, en una situación legal complicada, no importa. Asegúrate que el Señor esté contigo. Ese es el punto número 1. Ya vamos a ver el punto número 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él. En esta primera parte, yo quiero que vea algo. No importa lo que el enemigo te esté haciendo. La gente tiene que saber que el Señor está contigo. ¿Me oyó? La gente se va a empezar a dar cuenta y a saber que el Señor está contigo. Porque no importa dónde estemos. Vamos a prosperar, vamos a sanar y nos vamos a multiplicar. Eso significa que el Señor está con nosotros. Primer aspecto que usted tiene que poner en cuenta de esta historia, de este pasaje que yo estoy tratando de enseñarle, porque acuérdese que la Biblia es un libro que nos enseña a través de sus historias. Para mí es un libro extraordinario, porque cada historia que nos cuenta, que nos enseña, es como un reflejo de lo que a usted o a mí nos puede estar pasando. Entonces, aspecto número 1, el Señor está contigo, así como estuvo con José. Préstele mucha atención. No piense en lo que está viviendo ahorita, en la situación que está pasando. Asegúrese de pensar que el Señor está con usted. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? Dice, verso 3, y vio su amo, fíjese, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Cuando el Señor está con usted, todo lo que está en su mano empieza a prosperar. Que no se le olvide. Pastor, ¿y si no prospero? Es probable que el Señor no esté con usted. Porque a usted le puede estar pasando todo, menos que el Señor no esté con usted. Verso 4. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser un siervo personal. Este es el aspecto número 2. Por favor, entendamos que la gracia y el favor de Dios nunca pueden faltar en la vida del cristiano. Note que en este pasaje
a pesar de que físicamente parecía que él era un esclavo, como usted puede ser esclavo de una situación económica, así como usted y yo podemos ser esclavos de una enfermedad, qué sé yo, de un problema familiar. Pero recuérdese, el Señor se va a manifestar como señal de que está con usted. Por favor, note eso. Segundo aspecto, el Señor no retira su gracia de usted. Jamás. Ojo con eso. Y eso es un aspecto muy importante porque más adelante, después de que yo le lea la parte de la historia de José, José es arrojado en las cárceles reales, después de que la mujer de Potifar dice un montón de mentiras y de engaños, y hasta la cárcel prosperó. Por eso le digo, no importa dónde tú o yo estemos, asegúrese que el Señor esté con usted. Segundo aspecto, muy importante, que la gracia y el favor de Dios nunca se aparten de nosotros. Continuemos. Dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser un siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Aunque José, el soñador, no era el dueño, él lo administraba. Dice, y sucedió que desde el tiempo en que lo hizo mayordomo sobre su casa y todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Fíjese pues. Aspecto número 1. Se lo voy a volver a leer. Que el Señor esté con usted. Aspecto número 2, favor y gracia. Y aspecto número 3, que el Señor bendiga toda labor de sus manos. No importa dónde usted se encuentre. Estos 3 aspectos se van a manifestar como señal de que el Señor está contigo. Note que no prosperaba José, prosperaba el egipcio. Note que las riquezas y todo lo que se menciona ahí no eran de José, era de su amo. Mucha gente piensa y mide que el Señor está con él porque él prospera. No, Señor, no se confunda, porque las riquezas nunca son sinónimo de que el Señor está contigo. Ojo con eso. Sino que sinónimo que el Señor está contigo es que te va a dar. Todo lo que haces con tus manitas va a prosperar. Y no necesariamente eso que va a prosperar es tuyo. Aquí tenemos un claro ejemplo. 2, favor y gracia para todo lo que emprendamos. Y 3, fíjese qué interesante, la palabra bendecir. Y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Eso quiere decir que Dios va a bendecir el lugar donde tú estás. Sí está aquí. Pero esa bendición no viene porque el otro la merezca. Esa bendición viene porque tú estás ahí. Ahora entremos en materia. Estudiemos esto porque yo sé que esto nos va a dar ánimo, nos va a dar aliento, pero nos va a enseñar para que usted y yo estudiemos y entendamos que si el Señor está conmigo, o con usted, o con nosotros, nada nos va a hacer falta. Dice, verso 5, y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. O sea, todo lo que José hacía, aunque no era de él, era prosperado y era multiplicado. Todo aquel lugar donde José caminaba y pasaba era prosperado y era multiplicado. Esos son los 3 aspectos o las 3 señales de que el Señor está contigo. Verso 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él ahí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura
y de hermoso parecer. Ahora quiero que note algo, porque ahí donde las cosas se multiplican, ahí donde la prosperidad llega, ahí donde la gracia y el favor de Dios está, cuidado, porque aparecen los espíritus que quieren robarte el favor y la gracia, pero que no van a poder si tú permaneces fiel. Verso 7. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Aquí le quiero enseñar algo que aprendí al estar estudiando este pasaje. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, o mejor dicho, a nosotros, cuando dice, y la casa de Potifar prosperaba en cuanto a todo lo que José hacía. Ahora la pregunta del mío, ¿era próspera la casa de Potifar? Sí, era próspera, pero no en la dimensión de que cuando José llegó. Ahora, yo quiero que observe algo. ¿Por qué se le metió a la mujer de Potifar un deseo de quererse acostar con José? Porque cuando usted lee el final del verso 6, dice, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Fíjese pues, eso quiere decir que cuando la gracia y el favor de Dios está con usted, ante los ojos de los demás, parecemos de gallarda figura y de hermoso padecer, aunque no lo seamos físicamente. Pero la prosperidad y la abundancia que Dios pone en nuestras manos nos hace ver ante los ojos de los demás como alguien gallardo y de hermoso parecer. Lo que usted va a oír le va a sonar un poco diferente, pero quiero que note algo. Y tratemos de pensar por un momento. Preguntémonos, ¿cómo era la vida de la mujer de Potifar en la casa de Potifar antes de la llegada de José? Era una vida donde después de Potifar, la que gobernaba o mandaba era ella. Sospecho, dije y estoy tratando de enseñarles, sospecho que de alguna forma algunas de las cosas que la mujer de Potifar administraba lo hacía de mala forma o de mala manera o gastaba mucho. Ojo con eso. Pero inmediatamente ella se dio cuenta que algo diferente había en la vida de José el soñador, que cuando lo puso a administrar sus bienes, como que empezó a haber un mejor control y los bienes empezaron a acumularse. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Que a lo mejor había una mala administración, a lo mejor había demasiado gasto o no había un control. Y fue la gracia, el favor y el hecho de que Dios estaba con José que le mostró la forma en que él podía hacer que esos bienes prosperaran. Y muchas veces no es tan difícil. Esto es lo que yo aprendí para mí y ahora se lo estoy dejando a usted. Con solo que usted aprenda a ser un buen administrador, con solo que usted aprenda a administrar bien sus bienes, ya sea mucho o poco, sus bienes van a prosperar. ¿Sí me oyó? Van a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios le da esa gracia, Dios le da ese favor, Dios está con usted, le da sabiduría, le da inteligencia y le dice, estás gastando mucho en esto,
para de gastar en eso, deja de invertir aquí, deja de gastar allá, enfócate en esto. Y cuando usted empieza a darse cuenta, los bienes empiezan a multiplicarse. Eso es lo que hace un buen administrador. Pero note cómo era la mente de la esposa de Potifar. Ella solo pensaba en ella, no pensaba en la prosperidad de su esposo y no pensaba en proveer alimento para los otros esclavos. Ella pensaba egoístamente, mientras que José pensaba en su amo, que era Potifar, pensaba en la esposa de Potifar y pensaba en los demás esclavos como él. Acuérdese, la Biblia nos enseña y nos dice que nadie puede dar lo que no tiene. Eso quiere decir que José tenía un pensamiento excepcional y el pensamiento excepcional era de que se preocupaba por otros. Te pregunto, ¿te preocupas por otros? Cuando tú haces una mala inversión, ¿piensas que esa mala inversión va a afectar a tu familia? Cuando te gastas todo el dinero y no guardas o ahorras, ¿piensas que estás afectando a tu familia? Porque si no lo haces, aunque no lo quieras admitir, te está pasando lo de la mujer de Potifar. Pero cuando tú tienes bienes y los inviertes con el propósito de multiplicarlos, tú eres como José. El Señor está contigo, su gracia y su favor van contigo, y mire lo importante. El Señor empieza a bendecir toda labor de tus manos. Amén. Pero continuemos con la lectura porque esto se pone interesante. Dice, verso 7, y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Fíjese qué interesante. ¿Por qué en ella entra ese deseo de adulterar o de fornicar con José el soñador? ¿No será que de alguna forma ella tenía envidia o quería poseer lo que José el soñador poseía? Que Dios estaba con él, gracia y favor, y que las bendiciones de Dios estaban en sus manos. ¿No será que la esposa de Potifar iba tras de eso? Es muy probable. Mas, sin embargo, note que ella actuaba egoístamente. Mientras ella estuviera saciada, mientras ella estuviera complacida, no le importaba el daño o el dolor que iba a sufrir Potifar, su esposo, y si los otros esclavos o los que trabajaban en la granja o en la finca de Potifar, si iban a tener alimento o no. Y yo quiero que le preste mucha atención a esto, porque el enemigo público número uno, óigame bien, de la abundancia, de la prosperidad, de la bendición que Dios te da, es el egoísmo. ¿Sí? ¿Me oyó bien? Aquí lo vemos bien reflejado en la vida de la mujer de Potifar. Porque cuando ella vio que el Señor estaba con él, con José, y que todo lo que José hacía era prosperado y multiplicado, ella quiso tener lo que solo José tenía. Quiere decir que era una mujer envidiosa, rencillosa, y lo peor, fíjese bien, quería tener a cualquier costo, a cualquier precio, lo que ella deseaba. Pero José, a pesar de que Dios estaba con él, a pesar de que la gracia y el favor de Dios estaban con él y que Dios lo bendecía, jamás deseó tener las bendiciones que él sabía que Dios le daba a Potifar por causa de José. Y esto es clave. Usted es bendito de Dios. Usted tiene la gracia de Dios. Usted tiene la prosperidad y la abundancia de Dios en sus manos. Dios lo bendice. ¿Por qué está deseando lo que otros tienen si Dios ya lo bendijo con toda bendición celestial?
No desee lo que Dios no le ha dado. Desee lo que Dios le dio. Y usted va a ver cómo usted aumenta, cómo usted prospera y cómo usted es bendecido. Amén. Continuemos, porque esto se pone muy interesante. Sucedió, verso 7, después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Verso 9. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Fíjese qué interesante. La abundancia, ojo, la prosperidad y las bendiciones de Dios no es para andar pecando, hermano. Mire, yo me he dado cuenta de muchas personas que cuando están en unos periodos difíciles económicamente, son fieles. Pero cuando el dinero les empieza a abundar, aparecen aquellas mujeres muy parecidas a la esposa de Potifar. Que como el otro se compró un carrito del año, como el otro vive en una bonita casa, como que un espíritu se le mete a esas mujeres y empiezan a desear lo que el otro tiene. Porque ven que el Señor está con él, porque ven que el Señor bendijo la labor de sus manos y porque ven que la gracia y el favor de Dios está con él. Esto se lo digo a usted varón o a usted mujer o hermanos en Cristo para que no se dejen seducir ni atraer por lo que ustedes ven que Dios hace con otras personas. Usted tiene su propia bendición. Deje que Dios lo bendiga y usted va a ver lo que Dios va a hacer con su familia y con sus bienes. Dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa. Fíjese qué interesante. José sabía y reconocía que el poder para hacer las riquezas no venían de Potifar, venían de Dios. Y él cuidaba que así fuera. Dice, excepto a ti, pues tú eres su mujer, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió, verso 11, que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa de ahí adentro. Entonces ella lo agarró de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en mano y salió huyendo afuera. Uno de los grandes problemas que enfrenta el cristiano es que cuando mujeres como la esposa de Potifar te desvisten, y hoy voy a hablar en el sentido espiritual, le quitó la vestidura espiritual que le daba, el Señor estaba con José, le daba gracia y favor y le daba bendición a la labor de sus manos. En el momento que él fue desvestido, la mujer se dio cuenta. Y ojo, que el poder no salía de José, que el poder estaba fuera. Por eso es que usted ve que José sale corriendo, no se queda. Él sale corriendo de la habitación o del lugar donde estaba con la mujer. Pero cuando llega el marido, ella le cuenta una historia, una mentira. Ahora note, y me voy a adelantar un poco. La mujer empieza a contar la historia de que José la quería violar. Potifar, que era un oficial del rey, no tiene más remedio que agarrarlo y meterlo en la cárcel de Egipto, donde el rey ponía a sus presos. Pero note, y solo se lo voy a leer porque ya estamos terminando. Mira lo que dice en el verso 19. Me voy a adelantar un poco. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, y encendió su ira.
Entonces el amo de José lo llamó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Verso 21. Mas el Señor estaba con José y le extendió misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué fue lo que pasó? Versos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel confió en la mano de José en todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, él era el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Algo que a mí me llama la atención hoy en día es: ¿eres tú responsable? Porque no importa lo que te esté pasando, tu responsabilidad va a hacer que todo lo que esté a tu alrededor prospere. No importa si te encuentras en una situación difícil, con solo que seas responsable, la prosperidad va a tocar a tu puerta. Que el Señor te bendiga. Espero que te hayas gozado junto conmigo. Te queremos pedir que te mantengas en sintonía, que sigas estudiando la palabra junto con nosotros a la luz de la revelación del Espíritu Santo de Dios, y que puedas compartir este mensaje con mucha gente. Por favor, dale mucho like. Si tú eres una persona que necesitas nacer de nuevo, conocer a Jesús y lo quieres recibir como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te acepto como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame y sáname. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser llamado tu hijo y yo quiero llamarte mi Padre. Déjanos saber si hiciste esta oración para estar orando por ti y para ayudarte, para enseñarte cómo leer la Biblia, para que la gracia y el favor y la bendición de Dios esté en tus manos. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Hasta la próxima. Bendiciones.